Tenemos el nombre de Esmirna, que significa mirra, aroma dulce, y va a ser la era de los mártires del año 100 al 313. El nombre tiene mucho que ver, porque el sacrificio de los mártires va a ser como un olor fragante que sube a Dios. Mártir es una palabra griega que quiere decir testigo. Van a ser sus testigos hasta la muerte, testigos de Cristo. Bueno, tenemos que en esta ciudad estaba el santuario de la diosa Némesis, que era la diosa de la venganza. Entonces, si en este periodo iban a matar a los santos de Jesucristo, ¿qué está diciendo Dios? La venganza es mía, como escrito está. Mía es la venganza. Aunque el cristiano pase cosas difíciles en este mundo, en esta tierra, cuando algo malo le pasa, tiene que dejarlo todo en las manos de Dios. Él va a ser el juez y Él va a dar la retribución, el pago, ¿verdad? La venganza. Bueno, tenemos que Policarpo, el ministro de esta iglesia, fue martirizado ahí. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Va a haber 10 días de persecución y vamos a ver a qué equivalen esos 10 días. Y va a ser durante el periodo del emperador Diocleciano. Y esos 10 días vamos a ver cómo representan 10 años y va del 303 al 313 después de Cristo. Esmirna significa mirra, que era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos. No pudo haber un mejor símbolo profético para representar la característica particular de esta iglesia, que se vio bajo la prueba de la persecución. De esta manera Esmirna, mirra, era el suave perfume que la acompañó en el horno de la persecución y el martirio. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando Jesús, el que estuvo muerto y vivió, es decir, el primer mártir en la era cristiana. Les está diciendo yo, ahora les hablo a ustedes, que van a sufrir el martirio, para que sepan que lo que yo padecí, también ustedes, mis discípulos, lo van a padecer. Lo había profetizado Jesús cuando les dijo que los entregarían y serían llevados a muerte por causa de su nombre. Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mucho se habla hoy de prosperidad, de riqueza material. Si tú eres cristiano, tú tendrías que tener todas estas cosas, pero ellos realmente eran pobres, no eran ricos, no eran personas adineradas, pero aunque eran pobres materialmente, eran ricos en espíritu. Imagínese qué tendría que tener un mártir, qué unción del Espíritu Santo tendría que tener para enfrentar el martirio. Estaban llenos del Espíritu Santo y sabían por el Espíritu que debían de sufrir el martirio. No era algo así que los llevara a la muerte como que fueran víctimas, sino como Jesús, que dice que propuso gozo para ir a la cruz. La misma unción que estaba en Jesús era puesta en ellos para que supieran que esa obra iba a tener un propósito en Dios. Los líderes cristianos eran los primeros en ser tocados por el largo brazo de la persecución. Resultó que llevaban al anciano Policarpo delante del gobernador y le acusaron de ser ateo porque se negó a adorar al emperador. El título de César era un título divino y en el antiguo imperio romano se tenía que orar a César. Por eso es que si un soldado te veía en la calle, él decía Ave César y tú tenías que responder lo mismo. Pero los cristianos decían otra cosa. Decían Ave Jesús, porque Ave significa salva, César salva. Y ellos decían no, Jesús salva. Y arriesgaban sus propias vidas a ser llevados en el martirio porque no adoraban al emperador. Era una cuestión de adoración y se mantenían firmes en su fe, a pesar de que supieran que eso les iba a implicar la muerte. Llevan a Policarpo en acusaciones y él responde, porque le están diciendo que niegue a Jesucristo. Y él dice, ya hace 86 años que he sido un siervo de Cristo, jamás me hizo mal. ¿Cómo puedo blasfemar de mi rey que me salvó? Si no niegas tu fe, te vamos a matar. No lo voy a hacer porque él ha sido bueno conmigo. ¿Cómo habré de negar? Y Policarpo fue llevado al martirio. Es un ejemplo de los muchos que pasaron en esta época. Bueno, ¿qué quiere decir este término de sinagoga de Satanás? Se puede comparar con este término
que se utiliza en el Nuevo Testamento que decía generación de víboras. Como un centro de la vida comunal judía, la sinagoga era sin dudas el lugar donde se tramaban muchas intrigas contra los cristianos. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Satanás, que quiere decir acusador, estos centros eran literalmente sinagogas del acusador. Entonces, lo que se denomina como sinagoga Satanás es un lugar donde se conspira en contra de los santos para buscar su muerte. En la Edad Media a esto se le llamó Inquisición. Roma ya no tiene el poder que tenía, sino a los que son heterodoxos, a los que difieren y tienen una opinión diferente del sistema, pues prácticamente ya los hubiera barrido de la faz de la tierra. Pero Dios es bueno porque nos da el privilegio de no tener que padecer como lo hicieron sus santos bajo el Imperio Romano y bajo la Roma papal. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces va a haber una tribulación de 10 días, que es una prueba, pero Él va a dar su recompensa. Apocalipsis 2:11, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La primera muerte es la que tiene todo ser humano, pero la segunda muerte es para condenación. Bueno, tribulación de 10 días, y ahí tenemos que ver dos pasajes que son testigos y dan la validez al testimonio. En Ezequiel 4:6 y en Números 13:14 se habla de un principio de día por año. Cuando quieres interpretar días en sentido profético, tienes que ir a este principio. Y eso equivale día por año. Si son 10 días, obviamente son 10 años. ¿Y cómo se cumplió esta profecía? Bueno, fue en la última persecución sangrienta sobremanera que estalló el 23 de febrero del 303 después de Cristo bajo Diocleciano hasta el 313 después de Cristo, cuando Constantino decretó la libertad de cultos con el Edicto de Milán. Y los que salieron de estos 10 días de prueba salieron firmes en la fe, de tal manera que cuando Constantino ofreció ese compromiso de unirse con los paganos, estos que salieron firmes de la prueba dijeron, nosotros no, nosotros vamos a permanecer fieles a la palabra de nuestro Dios y Señor. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos de la persecución? Los romanos malinterpretaron, por ejemplo, la comunión de la Santa Cena como una especie de canibalismo en el cual tomaban sangre y comían carne humana. Cuando se hacía la Cena del Señor, no se hacía en presencia de los invitados, sino nada más quedaban los que habían sido bautizados, los que eran verdaderos creyentes, y se oía que comían la sangre y la carne de Jesús en la Cena del Señor, que es un simbolismo. Entonces se les acusaba de canibalismo. También confundieron la camaradería cristiana como libertinaje, porque entre cristianos hablábamos de hermanos y hermanas, y como muchos de ellos estaban casados, pues pensaban que era incesto. Los culparon con cargos de ateísmo porque adoraban a un Dios invisible, es decir, sin imágenes. El mismo Estado sospechaba de ellos porque se negaron a venerar al emperador. Su creencia del fin del mundo con fuego fue explotado por el emperador Nerón, quien los culpó del incendio de la ciudad de Roma. Nunca se comprobó esto, pero se les persiguió por este motivo, culpándolos de que ellos provocaron este incendio. Hubo un desprecio generalizado contra los cristianos porque fueron identificados con los judíos, que consideraban una religión atrasada y remota. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite el martirio? La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. Hasta los que hay que se sientan tentados a abandonar su confianza en Dios, porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de ellos. Hay alguien que decía, la sangre de los mártires es semillero para el Evangelio, porque muchos veían el testimonio y creían. Entonces, los que eran martirizados, otros venían y tomaban el lugar y decían, yo también quiero ser cristiano, a pesar de que supieran que podían sufrir el martirio. ¿Y por qué Dios permite que los impíos prosperen en sus propósitos que ellos tienen? Para que sea manifiesto la maldad de ellos y sea manifiesto que rechazaron el sacrificio de su Hijo, el ofrecimiento de salvación a través de su obra redentora. Todo tiene un propósito de lo que Dios hace.
La muerte de sus santos es tenida en mucha estima. Y lo que hacen los hombres en contra de su iglesia, dice, mía es la venganza. En aquel día mirarán a aquel que traspasaron y buscarán esconderse de él, porque viene el día de la retribución. La justicia de Dios no se imparte como nosotros quisiéramos, es a su tiempo, pero Él es un juez justo.